y cabeza es Él. Así es que nosotros estamos entre la iglesia para que crezcamos juntos. No queremos que alguno de nosotros, ¿verdad?, por falta de conocimiento se extravíe, sino queremos que el conocimiento de Dios y su Espíritu nos guíe a todos por igual. Ese es el único propósito, hermano, que tenemos para la congregación, para cada uno. Amén. Así es que, y de parte de Dios, porque el Señor nos sigue ayudando, nos está alumbrando a través de su palabra, estamos siendo reformados, transformados, y queremos seguir, ¿verdad?, que el Señor nos transforme, que seamos de verdad hijos suyos, porque esa es la finalidad de venir a Él, que seamos llamados hijos suyos, que seamos sus ovejas y que escuchemos su voz. Así es que, bueno, vamos a iniciar con la meditación en esta tarde. Los niños van a pasar al cuarto, ¿verdad? Van a pasar los niños, pasen, no corran, pórtense bien, no griten, no empujen. Gloria a Dios. Pues bueno, hermano, sí, me facilita la Biblia que está arriba de la bocina para nuestra hermana para que pueda leer. Gracias, hermano. ¿Ella tiene? Oh, bueno, gloria a Dios, tiene su Biblia. ¿Alguien no tiene Biblia? Le vamos a facilitar una. Ok, para que todos leamos, ¿verdad? Para que no tengamos un extracto solamente, porque a veces como expositores tomamos un extracto nada más y lo exprimimos, ¿verdad? Lo hacemos que diga lo que yo digo, lo que yo quiero que diga. Y no puede ser eso así. Todos tenemos que tener entendimiento, a todos Dios ha puesto el Espíritu en cada uno de ustedes. Así es que yo no puedo exprimirle aquí a un versículo para sacarle provecho a la gente, sino Dios es el que tiene un propósito en nosotros. No son mis propósitos, sino los de Él. Así es que vamos a iniciar, y en esta tarde, mis hermanos, vamos a estar hablando de un tema que está en la Biblia, pero vamos a darle una repasadita, vamos a entender, vamos a alimentarnos de su palabra. Vamos a hablar acerca de la redención, y como texto base o como pasaje vamos a ir a Hebreos. Vamos a hablar en esta tarde acerca de la redención, porque es importante que yo sepa acerca de la redención. ¿Qué es la redención? Le repito que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y este propósito no es de hoy, sino que este propósito ha sido desde la creación, y es que Dios, en sus muchos atributos, ¿verdad?, necesitamos conocerlo como Él es, necesitamos conocer a qué Dios nos estamos acercando y qué Dios alabamos y bendecimos. Y entre sus muchos atributos del Señor, pues uno de ellos es este. Desde el momento que el Señor formó al hombre en el huerto, usted lo vamos a recordar un poquito de ahí, cuando Dios forma al hombre, ¿verdad?, y lo pone en el huerto, Dios lo formó como un hombre especial. Es creación de Dios, conforme a la voluntad de Él, conforme a la soberanía de Él. Dios así lo dispuso. Un hombre, ¿verdad?, nos ha provió a esta máquina con muchos atributos, por decirlo así, ¿verdad?, para ser entendidos, para poder nosotros ver lo bueno, lo malo. Hoy cada uno de nosotros tenemos dominio propio, ¿verdad?, sabemos conducirnos, podemos ver a veces cuando hay peligro y conocemos cosas, ¿verdad?, de la creación que nos pueden causar daño también. Así es como Dios nos forma, una máquina, ¿verdad?, que puede andar. Pero el único propósito de Dios para la creación es que no nos olvidásemos de Dios, que le diéramos siempre gratitud a Dios. Es lo que hace falta mucho hoy en día, que seamos agradecidos con Dios. Yo creo que eso tiene que permanecer siempre en nuestros corazones. Si nos levantamos hoy es por un propósito, porque Dios quiere algo con nosotros. Si el día de mañana es su voluntad que nosotros nos levantemos, que siempre seamos agradecidos con Dios. Ahora, para empezar a hablar un poco de lo que es la redención, antes de entrar al pasaje bíblico, mire, hermano, la redención tenemos que conocerla, tenemos que ir más allá al fondo, porque mi punto de vista como hombre es muy corto. Nuestros puntos de vista como hombres son cortos, hermano. A veces no podemos ver las cosas de Dios. ¿Y sabe por qué?
porque hay un rechazo a las cosas de Dios y no nos damos cuenta. Hay un rechazo. Cuando yo no conozco a Cristo, cuando yo no conozco su palabra, cuando yo no me alimento de Él, sin darme cuenta yo lo estoy rechazando. O sea, rechazando. El rechazar va más allá. Es como repudiar las cosas de Dios. Cuando yo no conozco lo que es Él y cuál es el plan, cuál es esa obra que Él hizo para acercarme a Él. Vamos a hablar de la redención. ¿Sabe qué es la redención en sí? Te voy a decir en estas palabras y lo vamos a ir viendo a través de la Escritura. Pero es una obra maravillosa. Es una obra que jamás antes se haya hecho. Que jamás antes se haya hecho. Y que solamente Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Qué es la redención? Es sinónimo redimir, que quiere decir librar, rescatar, comprar, recobrar, liberar. Escuche bien, tenemos que entender qué es la redención de la cual habla la Escritura. Tengo que saber. Acompáñenme a Hebreos, el capítulo 9. Lo tenemos. Hebreos, el capítulo 9. Es la base, esto es básico, hermano, para nosotros que estamos caminando con el Señor y conociéndolo como es básico que aprendamos esto. No se nos puede racionar, todos tenemos que tener este conocimiento porque nuestra fe depende de esto, de esta confianza, gloria a Dios. Lo tenemos, Hebreos, el capítulo 9, del verso 3 en adelante. Si se puede poner sobre su pie, lo puede hacer. No somos legalistas también, ¿verdad? Si usted quiere permanecer sentado, lo puede hacer. Amén. Hebreos 9, capítulo 13. ¿Lo tenemos? Dice así la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, en la cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los amados recibían la promesa de la herencia eterna. Oremos al Señor. Padre, y en esta hora, Señor, venimos ante ti, primeramente, Señor, reconociendo que tú eres grande y poderoso, Señor. Venimos ante ti, Señor, reconociendo, Padre Santo, la necesidad que tenemos de ti, Señor, de tu guianza, que seamos, Padre Santo, alumbrados con tu palabra, con tu Espíritu, Señor. Pedimos de tu favor en esta hora, Señor. Sabemos, Padre, que dependemos totalmente de ti, Señor, que nuestra fe ha sido puesta en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto, Señor, en el corazón el poder acercarnos, Señor, y porque tú has puesto esa fe en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Ahora, vamos a ver un poco en el contexto de este pasaje, porque le digo, no puedo exprimir este pasaje y sacarle provecho para mí, sino que es un provecho para todo el ser humano, para todos. No vamos a hacer excepción de personas, sino que este propósito del Señor de redención es para todo el ser humano y lo manifestó desde el huerto. Hay algo, ¿verdad?, que dentro de la soberanía de Dios nos cuesta a veces entender la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Porque Él hace como Él le place. Escuche bien, Él hace como Él le place. Y para el hombre natural nos es difícil entenderlo. Nos es difícil entenderlo porque a veces cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué, si Dios es misericordia y es amor, por qué permitió tales cosas? ¿O por qué se hicieron tales cosas? Pero yo tengo que entender, mi búsqueda es esa, el poder entender para yo poder recibir. El mensaje del domingo pasado, ¿se acuerdan que hablábamos del alimento? Y el Señor dijo que coma mi carne y coma mi sangre tendrá vida eterna. Y a eso, por eso estamos aquí nosotros meditando. El comer es asimilar su palabra. Asimilar su palabra. Hoy en día, ¿verdad?, muchos de nosotros se nos ha hablado, todo el mundo en general sí conoce, sabe de Cristo algunas cosas. Muchos hablan de Cristo, pero
Aquí la diferencia es que podamos realmente nosotros conocer y que Él viva de verdad dentro de nosotros, que su Espíritu de verdad esté dentro de nosotros. ¿Y sabe para qué es bueno? Para que nosotros podamos ser alumbrados por Él, para que seamos encaminados hacia Él. Y esa es parte de la obra de redención. Es parte de la obra de redención. Mire, vamos a analizar detalladamente, vamos a ir con calma, pero queremos la dirección de Dios para poder entender nosotros este tema. Vamos a hablar acerca de la redención, que es redimir, librar, restaurar, comprar, renovar y liberar. Escuche bien. Vamos al inicio de la creación, cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el lugar. Nosotros sabemos, ¿verdad? Todos sabemos un poco de esa historia. Voy a resumir porque si no nos vamos a alargar mucho, pero usted sabe que vino la caída. ¿Qué fue la caída? Desobediencia, pecar delante de Dios. ¿Y saben cuál fue lo primero que hizo Dios para redimir su pecado? ¿Saben qué fue lo que hizo primeramente? Ahí podemos ver el primer sacrificio de sangre. Dice la palabra en Génesis 3:21 que les hizo túnicas ¿de qué? Vamos a leerlo. No queremos quedarnos con la duda. Para que empecemos a ver esto y analicemos cuál es el plan de redención. Podemos ver que Dios muestra su severidad también con ellos porque hubo un castigo, ¿verdad? Hubo una consecuencia a raíz de la desobediencia. 3:21, ¿lo tenemos? Para que podamos entender qué es la redención, qué significa esto. Porque acá acabamos de leer que Dios redime a través de su sangre. ¿Lo tenemos? En Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Escuche bien. Tenemos que darnos cuenta que esto no solamente fuera Adán y Eva, dice la Biblia, que se cubrieron con hojas. Ese fue el punto de vista humano, para que veamos que el punto de vista de Dios es diferente al de nosotros. El punto de vista humano, ellos se vistieron con hojas. Pero Dios, para poder redimir y aún librar y aún mirar diferente a Adán y a Eva, les hizo túnicas con pieles. ¿Y sabe qué significa eso? Derramamiento de sangre. Hubo derramamiento de sangre. El significado del derramamiento de sangre no es de ahorita. Dios hace la expiación, la redención a través de la sangre. Dios, el carácter de Dios es el mismo del principio. Escuche bien, yo tengo que saber esto. Tal vez para mí sea raro, le digo, mi punto de vista es, bueno, así es Dios. Sí. ¿Sabe qué es la redención? Para nosotros se nos hace bien extraño, ¿verdad?, que Dios haya actuado así. Dios también ordenó a Abraham que hiciese un holocausto y le pidió, ¿a quién le pidió en sacrificio? A su hijo. Y, wow, ¿cómo? Hermano, ¿pero qué Dios es este? ¿Sabe una cosa? Dios empieza a trabajar en la credibilidad de los hombres. Vemos que Abraham no dudó, ¿verdad? Y que después, voy a resumir un poco también, cuando el Señor libera a su pueblo de la esclavitud, escuche bien, ¿cuánto recordamos esto acerca de que Dios libera a su pueblo de la esclavitud? En Egipto. Les ordenó algo, les dijo, ¿saben qué? Van a derramar macho cabrío de cierta edad y van a pintar el dintel de sus puertas, porque viene mi ira, viene su palabra, su justicia sobre Egipto. Pero si ustedes hacen esto, esta sangre derramada ahí en el interior de la puerta los liberará. Y también les dio otras ordenanzas, que comieran el animal. Y dices, bueno, wow, ¿cómo es Dios, no? Dice, mi punto de vista es, Dios, qué raro es Dios. Pero esa es la voluntad de Dios. Dios es así, tiene que haber un sacrificio. Cuando Dios se muestra en su obra redentora, para librar, para redimir, para acercar al hombre a Él, ¿sabe qué hizo? Dios no escatimó. Dios en sus atributos no escatimó, sino que se hizo hombre. Hombre, viniendo al mundo como un cordero.
como un cordero, en el cual esa sangre, vamos a verlo a través de la palabra, nos redime. Hoy en día, ¿saben que nos ha faltado mucho? Creerle a la palabra de Dios. Yo creo muchas veces en mi punto de vista. Hoy el hombre se ha apartado de Dios o nos apartamos de Dios, ¿sabe por qué? Por mi punto de vista. Ahora sentimos frío, ¿verdad? Pero vamos a avanzar un poquito. Lo que pasa es que el control está en el otro cuarto y no están los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aguantar un poquito. Vamos a pedirle al Señor que nos caliente un poco. Gloria a Dios. Mire, le tengo que decir esto, ¿verdad? Para que usted que sepamos con la obra de Dios, cómo es Dios desde el Antiguo Testamento haciendo con el hombre, pero tenía que haber algo perfecto, una obra perfecta. Hizo el Señor una obra, por eso le digo que es algo maravilloso, que a la luz de nuestros ojos dices, bueno, ¿cómo? ¿Y de qué manera? Usted se le hace, o se nos ha hecho raro, ¿verdad? Cuando nos dicen que el Espíritu Santo posó sobre María, y empieza la obra redentora. ¿Posó sobre quién? Sobre María. ¿Para qué? Para venir al mundo. Y a veces como que nosotros, como estamos apartados de Dios, ¿sabe qué es lo que nos impide que creamos esto? Estamos apartados de Dios. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? La naturaleza pecaminosa, la naturaleza de maldad. Por eso al hombre le cuesta creer la palabra de Dios. Hoy en día nuestro punto de vista es bien diferente, porque nosotros creemos en un Dios que solamente me va a dar lo que yo le pida, me va a bendecir y me tiene que dar porque yo le pido. Escuche bien, Dios hizo una obra redentora maravillosa para acercarnos a Él. El hombre por sí solo no tiene la capacidad, hermano. Escuche bien, el hombre por sí solo lo trató de hacer, ¿verdad? Tratando de guardar una ley que le fue puesta. El problema es que el hombre siempre pone su ideología, el hombre siempre pone su punto de vista. Ese es un problema bien grande, que tenemos que dejar que el Señor trate con nosotros a nuestro punto de vista, que no sea mi pensamiento, que sea lo de Él. Para yo dar un paso, para poder caminar en Él, mi mente tiene que cambiar. Pero tengo que conocer su palabra. Hoy estamos hablando de la redención, ¿y qué es? A veces a muchos se nos hace poco, ¿verdad? Que el Señor haya, sí, Jesús, oh sí, vino de María. Y empieza la mente del hombre a trabajar y dice, oh María, y bueno, María fue un vaso escogido. Imagínese usted el privilegio. No vamos a hablar mal de María, al contrario, vamos a decir lo justo, lo correcto. Imagínese usted que Dios vio el corazón de María. Para Él mismo, ese vaso escogido, escuche bien. Y a veces nos pasa rápido, ¿verdad? Porque nuestra mente dice, oh sí, bueno, pues, y nos vamos a ver otras cosas porque, ¿por qué? Porque hay algo que me aparta de Dios, me está apartando de Dios mi pensamiento. Esa obra, Dios lo hace cumpliendo una ley divina para redimir el pecado. Escuche bien, Dios, Jesucristo, cumple una ley divina, la viene y cumple la ley. Voy a leer el capítulo 9 para que podamos ver el contexto y podamos entender bien este tema. Sígalo con su vista. Lo tenemos en capítulo 9, sígalo desde el 1. Para poder llegar aquí, le hago esto, ¿sabe por qué? Porque a veces desarmamos textos y nos podemos ir a medias. Y no quisiéramos que nos fuéramos a medias, que entendamos cuál es la base, ¿verdad? Poder nosotros meditar la palabra y poder entender este tema, la redención. Dice el versículo 1, ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora el primer pacto, lo que vimos allá, al Señor le agradaba que se hiciesen holocaustos y derramamientos de sangre. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Escuche bien, ese es el fundamento. Dice el 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamaba el lugar santo. Ahí estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro y todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede orar
aún no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, que eran ir al lugar santo y derramar la sangre ahí. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, fíjense bien, aquí entramos al tema, lo cual es símbolo para el templo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y lo que estamos hablando de la redención perfecta. Esto que leímos hacía antes, eso se ordenaba. Tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de pecados. Escuche bien, no es que Dios haya cambiado, no, Dios hizo algo perfecto. Escuche, porque ahí solamente lo hacía el sacerdote, pero ahora, fíjate, había un templo y había un sacerdote y había tareas que hacer para la redención del pecado. Escuche bien, eso es lo que Dios había puesto, que se hiciese su voluntad, pero ahora era necesario hacerlo. Dice la Biblia aquí que eso se tenía que reformar. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso. El versículo 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí viene a trabajar nuestra mente, ¿eh? Porque hoy el hombre se ha quedado. Aún hoy en día los hombres han hecho un ídolo al templo. Hoy, el día de hoy, los hombres han hecho un ídolo al sacerdote, como si él fuera el intercesor entre Dios y los hombres. El único que intercesor entre Dios y los hombres es Cristo. Amén. Todos los elementos para que podamos ser redimidos los puso Cristo, derramó su sangre. Amén. ¿Qué sucede cuando si usted y yo se nos brotase la sangre, si por algún motivo se nos saliera la sangre, qué pasaría? ¿Pero cuál sería la consecuencia? Morir. En la sangre está la vida y Dios tiene contemplado eso porque es su creación. Él no escatimó. Yo tengo que saber qué es la redención. Mi punto de vista, hoy en día muchos siguen aquí, ¿sabía? En el antiguo pacto, en lo que no ha entendido que eso tenía que ser reformado. Tenemos que ser reformados. El hombre no cree. Mire, hoy en día muchos no creen que sus pecados le han sido lavados. Hoy muchos no creen que Dios es poderoso para librarlo de la maldad, para librarlo de la muerte. No lo creen. ¿Y sabe por qué? Porque no se enseña, no se ve claramente, no se habla claramente. El día que se hable claramente del Evangelio de Cristo, mucha gente va a venir al Señor y no va a necesitar más que su fe en Cristo Jesús. Va a necesitar solamente venir a la palabra. Escuche bien, vamos a seguir leyendo. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y para qué? Al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche bien, esta obra es maravillosa, es más grande de lo que yo puedo entender. Cómo Dios me redime, vine y hace una obra. No es que lo vaya a hacer, ya lo hizo, hermano. Hoy en día los hombres están esperando señales. El hombre quiere milagros, el hombre quiere situaciones, el hombre está buscando lo místico, el hombre está buscando señales y cosas que lo hagan creer. Tengo que empezar por el fundamento. Tengo que empezar por el fundamento. Si la palabra dice que Él me redime con su sangre,
y perdona mis pecados por el sacrificio de Él. ¿Por qué no lo creo? Una cosa tengo que hacer, creerlo, ¿verdad? Creerlo y arrepentirme de mis pecados. Creerlo y arrepentirme. Hoy al hombre le cuesta tanto, ¿verdad? Decir, no, es que ¿cómo? Yo no soy pecador. Mira, tenemos que ver que desde la caída, ¿no? El hombre viene arrastrando un montón de cosas. Hoy en día, desde pequeños, nos damos cuenta que nuestro comportamiento es raro. De verdad, somos bien raros. Usted tiene hijos, ¿verdad? Tiene hijos chiquitos, pequeños, y los ve su crecimiento, y de repente hay comportamientos medio raros. Ya lo ve que de repente se porta un poco egoísta, ¿verdad? Se enoja, de repente lo ve hasta amargado, dices, bueno, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Comportamiento del hombre, hermano. Pero tenemos que entender, lo primero que tenemos que reconocer es que este plan de redención, ¿sabe por qué era? Porque Dios nos quería traer a Él. Mire, eso es algo bien tremendo. Necesitamos nosotros empatizar. Vamos a seguir leyendo, dice el 14. Perdón, el 13. Ahí es donde llegamos, ¿verdad? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis a ¿quién? Al Dios vivo. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve a mí la redención? ¿Qué fue la redención para mí? ¿Cuál era el plan de redimirme? ¿Para qué? Para que le sirva a Dios. Escuche bien, y este es un llamado para todo hombre. Para todo hombre, aquí no vamos a hacer acepción, ¿verdad? De que, ay, no, para el testigo, no, para el católico, no, hermano, este es un llamado general. Este Dios lo hizo para el hombre, por amor, por su misericordia, por su gracia. Por su gracia. Por su gracia no hemos sido consumidos. De otra manera, si Dios nos viera de otra manera, como allá, haciéndolo todavía por obras, dice aquí la palabra, habría consecuencias graves y aún lo hay. Escuche bien, aún su pueblo, ¿verdad? Hoy están pasando cosas bien raras con el pueblo. Han dicho, ¿verdad? Ellos han confesado hoy en día, el pueblo de Israel, dicen que nunca más volverán a ser esclavos y se están levantando. Y vemos que esas son señales para el día del fin. Ellos se están levantando, pero como nación, pero creyendo en ellos mismos. No le han dado la honra y la gloria a Dios. Y esas son señales para nosotros. Sabemos que el fin está cerca. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? ¿Cómo tengo que estar? ¿En quién tengo que creer? Todo lo demás, escuche bien, hoy en día, si viéramos el capítulo 9 detalladamente, la gente dejaría de idolatrar el templo. Dice, porque el versículo 10 dice que dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. No hemos entendido la importancia del Evangelio de Cristo. Cuando se predica el Evangelio de Cristo tenemos que saber los porqués. A muchos, ahí comentaba nuestro hermano, habló del bautismo. No se nos da a conocer lo que es la redención. Por eso el hombre no se siente pecador. Y por eso el hombre dice, pues yo de qué me voy a arrepentir si yo no soy pecador. ¿Verdad? Nosotros así tenemos esa conciencia de decir, no, pues si yo no soy pecador, no le hago daño a nadie. No es que no sea pecador, es que esa obra redentora la hizo Dios para traerme a Él, porque no había otro modo, no había otro medio. El hombre por sí solo no se salva, hermano. Dios no va a salvar al hombre solamente por una sola decisión, sino por los frutos, y esos frutos venidos de Él. Ahora, dice la Escritura, el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. ¿Qué significa la redención? Es algo más allá de mi mente. Lo puede palpar en la escritura. O sea, lo puede imaginar un poco. Yo a veces pienso, ¿verdad? Yo en mi mente ha sido rápido, como que tenemos muchas tendencias como hombres a tomar atajos, ¿verdad? A tomar atajos, decir, ay no, ya, como fue roto el velo del templo, dice, ah no, ya, ahora sí hermano, tengo libertad para entrar al lugar santo y aleluya, gloria a Dios, y fuego, y paz.